Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Eficaz, solo de Jesús la sangre trajo sanidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso, precioso es el raudal que limpia todo mal y no hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Buenos días, amados hermanos, Dios me los bendiga. En esta mañana damos la bienvenida a cada uno de ustedes y a nuestros amigos que nos están visitando por primera vez. Nos es un deleite y un gozo de poder leer la palabra de Dios. Y les invito a que abran sus Biblias en Juan 11, del 38 al 44. La palabra de Dios dice: Resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: Desatadle y dejadle ir. Oremos, hermanos. Amado Dios, soberano Rey y todopoderoso, nos acercamos a tu trono de tu gracia en esta mañana, Señor, rogándote, Padre, que tú nos limpies nuestro corazón. Prepares este corazón para que sean receptivos, Señor, a tu palabra, a tu verdad, Señor. Esa verdad, Señor, que nos guía, esa verdad que nos instruye, Padre. Y gracias, Señor, por este tiempo. También te rogamos, Señor, por la vida, Señor, de tu siervo. Padre, guía, Señor, en este tiempo a tu siervo. Pon palabras, Señor, en su boca, Padre, para que sea de bendición para tu iglesia, Señor. Lo dejamos, Señor, en tus manos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Le damos pase al pastor Helber Quiroz, que tiene la meditación de la palabra. Queridos hermanos, muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día domingo, 28 ya de febrero del 2021. Parece increíble, ya estamos terminando el segundo mes del año en medio de este tiempo para nosotros distinto, ¿verdad? En medio de también las malas noticias a veces que oímos por la televisión y todo a través de esta situación que estamos viviendo. Pero para nosotros también es una alegría este tiempo de realmente poder llegar con buenas noticias, con buenas nuevas que nos trae la palabra de Dios para nuestro corazón, para nuestra alma. La palabra de Dios nos trae esperanza en este tiempo en medio de tantas malas noticias. Así que queremos también aprovechar la oportunidad de poder saludar a nuestros hermanos que nos ven en este tiempo, de repente amigos, familiares, conocidos. Un saludo muy especial para ustedes y de manera muy especial
para nuestra amada iglesia Alianza Cristiana Misión en Tayacaja el Agustino. El saludo para cada uno de ustedes, a ustedes y a cada uno en su casa, sus familias. Es el saludo especial en este tiempo, en este día familiar de domingo, que vamos a compartir la palabra de Dios. Y precisamente hablando de la palabra de Dios, el tema que nos va a acompañar en este día, en esta semana, es la soberanía de Dios frente al problema de la muerte. Una vez más, la soberanía de Dios frente al problema de la muerte. Y esto basado en el trato que tuvo Jesús con la familia de Lázaro. Usted conoce bien la historia de Lázaro y ya lo hemos escuchado en la lectura bíblica anteriormente. Lázaro era un gran amigo de Jesús, un amigo íntimo. Eran 3 hermanos, Marta, María y Lázaro, o María, Marta y Lázaro, como los conocemos, ¿no? Ellos eran amigos íntimos de Jesús. Jesús iba, cuando tenía tiempos, buscaba estar con sus amigos íntimos y ellos eran con los cuales él podía estar abiertamente. Bueno, resulta, la historia dice, la Biblia dice, que Jesús se enteró que su gran amigo Lázaro estaba gravemente enfermo, a punto de morir. Jesús estaba muy lejos en otro lugar, pero cuando Jesús se entera de que su gran amigo estaba a punto de morir, al cual él amaba tanto, simplemente, inconcebiblemente, Jesús decide quedarse sin hacer nada. Obviamente ya la gente sabía que Jesús había hecho grandes milagros y entonces lo que se esperaba es que él llegara en el momento necesario para poder salvar a su gran amigo al cual él amaba. Sin embargo, Jesús se queda al propósito 4 días. Ahora uno se pregunta, ¿por qué Jesús se quedó a propósito? Según la costumbre judía, la tradición judía, había una superstición en medio de ellos. Cuando una persona, un judío moría, ellos pensaban que una persona moría, decían que el alma de esa persona rondaba alrededor durante 3 días y que probablemente podía darse el caso de que esa alma volviera al cuerpo. Imagínense, y esa persona reaccionara. Entonces, para que Jesús, sabiendo eso, para que no se murmurase nada, ni se hablase mal de lo que él iba a hacer, porque él podía ir en el momento y resucitarlo, nomás cuando llegaba, si hubiera muerto. Pero para que no se diese eso en el transcurso de los 3 días, Jesús esperó el 4º día. Al 4º día ya estaba todo, como se dice, oleado y sacramentado, nadie podría discutir nada. Entonces Jesús llega en ese momento, en el 4º día, para hacer esa obra, ese milagro que todos iban a presenciar. Y nadie discutiría, nadie refutaría lo que Jesús haría. Por eso que Jesús se demora hasta un 4º día. ¿Correcto? Entonces, considerando esta parte, nosotros vemos que hoy en día, por ejemplo, mucha gente muere. Nos hemos dado cuenta que hay gente que alrededor nuestro, de repente familiares o amigos, han muerto. Y nos sentimos, usted se habrá notado que nos sentimos impotentes frente a la muerte. El hombre, la ciencia y su tecnología, hasta el día de hoy no pueden ni podrán tampoco con la muerte. Pero esta historia que hoy vamos a ver a través de la vida de Lázaro nos da una gran enseñanza sobre este caso en la muerte y la gran esperanza, escúcheme bien, que tendremos nosotros en la vida eterna a través de Cristo Jesús. Vamos a ver 3 aspectos importantes en esta mañana. El primero es, número 1, Jesús frente a la gente. Número 1, Jesús frente a la gente. Y permítame tomar el versículo 38 de nuestra lectura. Dice lo siguiente: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Esto me hace recordar que cuando Jesús también fue crucificado, después murió, fue puesto dentro de una cueva, similarmente, y le pusieron una piedra. Interesante, ¿verdad? Pero dice que Jesús vio el dolor tanto de Marta, de María y de la gente, cómo lloraban. Y Jesús, dice, se conmovió al ver este dolor. Es interesante ver que Jesús también manifiesta su emoción, su dolor. Ahora, es interesante que en nuestros tiempos, en nuestros días también, nosotros al perder un ser querido, también tenemos dolor. Al saber que tenemos un ser querido que está enfermo, de repente de esta enfermedad o de un cáncer, nosotros nos sentimos tristes, nos sentimos abatidos y sentimos dolor. Pero Jesús también, él mismo experimentó esto en carne propia con sus amigos y sintió dolor, él sintió conmoción, se conmovió. Jesús también siente eso cuando nos ve a nosotros afligidos, tristes.
Él también siente y Él entiende porque Él mismo lo vivió. Pero sabe, Jesús dice que se manifestó ante la incredulidad de la gente, porque en medio de la gente que en ese momento estaba llorando, en el momento que la gente tenía dolor, había gente también que estaba murmurando. Y dijeron, ¿no es este el mismo que también hizo ver a un ciego, que sanó a un paralítico? ¿Por qué a su amigo que tanto dice que lo amaba, por qué no lo puede sanar? Es interesante. Y Jesús sabía que la gente murmuraba. Jesús iba a enseñarles algo importante, algo único, sobrenatural, que era resucitar a Lázaro en presencia de toda esta gente que murmuraba. Ahora, permítame decirle también, a veces nosotros podemos tener esa actitud de la gente. En medio de las enseñanzas que podemos percibir de las situaciones que vivimos, podemos sacar las cosas positivas, pero muchas veces solamente nos fijamos en las negativas y empezamos a juzgar. Ahora, también dice que Jesús manifestó su humanidad. El versículo 35 de nuestra lectura, voy a retroceder un poquito, dice lo siguiente. Dice que Jesús, así dice, es el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Jesús lloró. Y Jesús muestra su humanidad. Jesús muestra el dolor. Pero no Jesús lloró porque su amigo se había muerto y ahí iba a quedar y ya se iba a enterrar. No, Jesús no lloró por eso. Jesús lloró porque veía, se emocionaba también juntamente con la gente. Él sufría con los que sufrían. Y es lo que nos manda a nosotros también el Señor, a sufrir con los que sufren. A ponernos en el lugar de la gente que está pasando tribulaciones, problemas, angustias, necesidades. Jesús nos manda que nosotros también nos identifiquemos con ellos, acompañemos a ellos, ayudemos a ellos. Eso es lo que nos manda. Y Jesús nos muestra, Él mismo en carne propia, una vez más, muestra esa parte humana. Jesús lloró. Es interesante. Y no porque, vuelvo a decir, que Jesús lloró porque se ha muerto mi amigo. No, porque Jesús lo iba a sanar. Jesús lo iba a resucitar. Jesús lo iba a devolver. Él sabía que iba a hacer eso. No lloró porque que Lázaro se había muerto, simplemente porque se conmovió con el dolor de la gente. Ahí vemos la fibra más sensible de Jesús en su humanidad. Número 2, Jesús frente a Marta. Aquí es importante considerar esto. Jesús está frente a Marta. Permítame tomar el versículo 39 y 40 de nuestra lectura. Dice lo siguiente. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es interesante lo que le dice Jesús a Marta. Entonces aquí vamos a encontrar la actitud de Marta ante Jesús. Y es interesante lo que habíamos narrado hace un momento, porque cuando Jesús va donde la piedra, donde el sepulcro, le dice quitar la piedra, y Marta lo primero que le dice, Señor, pero ya han pasado 4 días, ya apesta, está descompuesto ese cuerpo. Entonces ahí nos damos cuenta que a veces nos falta fe en medio de las circunstancias que vivimos. Nos falta creer en medio de las promesas que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que le pasó a Marta. Marta se desenfocó realmente de que el Maestro estaba ahí, de que Él podía hacer grandes cosas, que la presencia de Jesús estaba con ellos, como hoy día Jesús está siempre con nosotros. De repente no lo podemos ver físicamente, pero el Señor siempre ha estado con nosotros, está con nosotros y estará con nosotros. Ahora permítame decirle, aquí también encontramos la atención de Marta más que nada en lo humano que en Jesús. Ella en este momento lo que estaba expresando al decir, Señor, pero son 4 días, hiede ya, ella está poniendo más su mirada en lo que ve físicamente, naturalmente, humanamente, que en la esperanza de lo que Jesús iba a hacer. Y esto es interesante. A veces nosotros nos enfocamos más en lo humano, en lo natural. Le pasó a Pedro, usted recuerde, Pedro estaba en la barca, recuerda esta historia hermosa, y Jesús, cuando aparece caminando sobre el agua, Pedro dice, es un fantasma, y Jesús le dice, no soy yo, dice. Y Pedro le dice, si eres tú, permite que yo vaya donde estás tú. Y Jesús, ¿qué le dice? Ven. Y Pedro empezó a caminar en el agua cuando miraba a Jesús. Cuando su mirada, su fe estaba puesta en Jesús. Pero dice la Biblia que Pedro quitó su mirada de Jesús y empezó a mirar la tormenta y todo lo que había alrededor y se empezó a hundir. A veces nosotros también, al igual que Marta, estamos más enfocados en las cosas que estamos viendo en ese momento y quitamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad en Jesús.
Marta estaba más preocupada en su hermano que en el maestro, que iba a hacer algo muy especial. También encontramos la respuesta de Jesús a Marta, una respuesta contundente. Y esto permítame leer lo que está en el versículo 40, es hermoso. Cuando Jesús le responde, le dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás, dice, la gloria de Dios? Le pregunta. Si tú crees, verás la gloria de Dios, le dice a Marta en ese momento, de entre la gente, todos los que estaban en ese momento ahí. Un momento supremo, un momento crucial, un momento puntual. Un momento realmente muy importante. Estaban frente a la tumba. Estaban ahí justo donde habían puesto a su hermano 4 días atrás. Ahí estaba. Y en ese momento era el momento en el cual Jesús le recuerda con estas palabras y le dice para que pueda tener fe, lo anima. Así como hoy en día para nosotros, en medio de la tristeza, en medio de la pérdida, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, nosotros tenemos esa palabra que nos renueva, nos fortalece, nos anima, nos desafía a seguir adelante en la palabra. Hoy en día muchos cristianos, permítame decirlo, pasamos más tiempo concentrado en las malas noticias que vemos en la televisión. Y estamos pendientes de todo eso y realmente nuestro corazón lo llenamos de cosas negativas, de pena, de tristeza, de angustia. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasas tú escuchando, leyendo, oyendo noticias buenas en la palabra de Dios? Algo que te renueva tu corazón, te revive tu corazón, te limpia tu corazón, le da gozo a tu corazón, le da esperanza a tu corazón. Jesús con su palabra era determinante frente a Marta. Le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Si tú tienes fe, verás cómo Dios puede obrar. Y lo mismo quiero decirte en esta mañana. Si tú crees realmente en el Señor, si tú le crees a su palabra, lo que dice su palabra, verás la gloria de Dios. En tercer lugar, Jesús frente a la muerte. Jesús frente a la muerte. Y aquí encontramos la intención de Jesús. Jesús tiene una intención porque ora al Padre. Permítame leerlo, esta parte muy interesante. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos, dice, al cielo, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Excelente, lindo esto lo que dice Jesús, ¿no? La intención de Jesús era dar testimonio del Padre, era dar testimonio de que Él era el Mesías, aquel que había sido anunciado siglos atrás, aquel que los judíos entendían en las Escrituras que decía iba a llegar, aquel mismo que muchos negaron y posteriormente crucificaron. Pero aquí encontramos la intención de Jesús de glorificar al Padre, de hacerse conocido, de respaldar lo que las Escrituras decían en su momento y que se estaba cumpliendo. Era un testimonio ante la multitud que Jesús estaba dando. Y del mismo modo hoy en día para nosotros mismos, el poder testificar de ese Jesús real, de ese Jesús vivo, de ese Jesús que realmente hasta el día de hoy puede hacer maravillas, cosas sobrenaturales, ese Jesús que puede restaurar nuestras vidas, tu vida personal, tu vida íntima personal. De repente tú tienes algo ahí en tu corazón, algo que está fallando dentro de tu corazón, tienes algún vicio, alguna atadura, algo que te tiene atado, te tiene débil, te tiene consternado, desanimado. De repente es en tu misma familia, de repente es un problema de salud, lo que fuese. Tenemos en Jesús esa esperanza, esa confianza de que Él puede hacer grandes cosas si le pedimos y Él pueda obrar conforme, escúchame bien, conforme a su voluntad en tu vida. Lo importante de nosotros es acercarnos a Él de todo corazón, creyéndole. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Es la fe nuestra, la fe individual de cada uno, de manera íntima y personal, acercándonos a Dios, abriéndole nuestro corazón, trayéndole nuestra carga, trayéndole nuestra lucha, trayéndole nuestra frustración delante de Él y diciéndole, Señor, te entrego, este es mi dolor, esta es mi tristeza, esta es mi enfermedad, tómala tú, toma el control y ayúdame, Señor, porque solo no puedo. Yo creo que tú lo puedes hacer, Señor, y hágase conforme a tu perfecta voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer. Jesús frente a la muerte, ahí encontramos también la autoridad de Jesús frente a la muerte.
¿Por qué? Permítame leer este texto hermoso que dice acá, y dice lo siguiente: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera, le dice. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Jesús tenía autoridad sobre la muerte, pero no solamente autoridad sobre la muerte en ese momento. Jesús, quiero darte una verdad, venció a la muerte. Jesús venció a la muerte en la cruz. Y la muerte sobre nosotros ya no tiene poder. Es verdad que nosotros morimos en este cuerpo que se va degenerando, se va acabando cada día, porque cada día que pasa nos acercamos al final de nuestros días. Pero lo que quiero decirte, y es la buena noticia que quiero darte, es que Jesús venció a la muerte en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, Él pagó el precio nuestro. Ese precio de nosotros teníamos un letrero, un certificado sobre nosotros, un letrero grande que decía condenado a muerte eterna. Y cuando Él muere en la cruz, rompe todo eso. Y Él pagó el precio en la cruz. Entonces esa condenación de muerte ya no está en nosotros. Él pagó ese precio. Por eso que la muerte ya no se puede enseñorear de nosotros eternamente. Es verdad que morimos producto de que somos pecado, hemos sido creados en pecado, pero tenemos la esperanza que cuando estemos en Cristo, en su presencia, seremos renovados a santidad. Pero en este tiempo tal vez nos toque morir, salvo, permítame decirle también, que el Señor Jesucristo venga por su iglesia pronto y tal vez no veamos muerte en nosotros. Eso es importante considerar. Pero quiero decirle que Jesús venció a la muerte, Él venció a la muerte, y entonces cuando tú y yo, de manera soberana y voluntaria, le entregamos nuestra vida a Jesucristo como lo hicimos en algún momento, Jesucristo viene a morar en nuestro corazón, su Espíritu Santo viene y nos sella, y somos parte de su pueblo, y a pesar que tendremos que morir algún día, si es que Dios lo permite, sabemos que nuestra morada está allá en los cielos con el Señor, y esa es la esperanza en la cual nosotros nos renovamos. Esas son las buenas noticias que podemos escuchar en la palabra de Dios, lejos de alimentarnos a cada rato con las malas noticias que escuchamos. Nosotros tenemos esa esperanza porque Jesús tiene la autoridad. Jesús en ese momento, ante la muerte de Lázaro, Él simplemente con una palabra dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Algunos estudiosos y teólogos dicen que cuando Jesús dijo: Lázaro, ven fuera, lo dijo con nombre propio, porque tal es el poder de Jesús y la autoridad de Jesús, que si Jesús hubiera dicho: ven fuera, dicen algunos, que probablemente todos los muertos hubieran salido por la misma autoridad y poder de Jesús. Sin embargo, vemos un acontecimiento histórico, hermoso y único, como Jesús, únicamente Él puede hacer esto. Jesús resucita a Lázaro, lo vuelve a la vida, y es hermoso, maravilloso esto, lo que podemos ver. Permítame leer lo que dice Juan 11:25, y es un texto muy lindo que dice la Biblia. A continuación lo siguiente: Jesús le dijo, esto se lo dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto quiero decírtelo a ti, hermano, hermana. Nosotros somos de la muerte. Algún día en este cuerpo mortal, decadente, vamos a morir. Si es que, como vuelvo a decir, Jesús no viene antes por su iglesia. Pero si nos toca morir, sabemos que esta muerte es solamente pasajera para nosotros, porque nosotros vamos a tener una vida eterna con Jesús por siempre. Por eso lo que Jesús le expresa a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Yo, dice Jesús, no es a través de otras personas, no es a través de una religión, no es a través de una imagen, no es a través de tus obras. Yo soy, dice Jesús, la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que cree en mí, el que me sigue a mí, el que me recibe a mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la esperanza que tenemos. Si tú tienes un familiar que ha muerto y ha creído en Cristo Jesús, tienes la esperanza que lo volverás a ver, no en un lugar como este donde hay caos, hay enfermedad, hay muerte y muchas cosas más, sino en un lugar hermoso y perfecto que el Señor tiene resguardado, aguardado y cuidado para nosotros. Y sabe, no será un tiempo, sino será eternamente en el cual estaremos. Por eso, como siempre digo, vale la pena vivir y morir por Cristo. Finalmente, Jesús frente a la muerte también encontramos la libertad que nos da
Jesús. Jesús lo salvó de la muerte en ese momento a Lázaro. Pero sabe, nos da una esperanza a nosotros para no entristecernos si tal vez hemos perdido un familiar, si tal vez tenemos a un familiar muy grave, porque hoy en día no sabemos, nadie puede decir, a mí no me va a pasar. Pero sabes, yo quisiera alentarte con una palabra del Señor aquí, y es hermoso en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 y 16, nada más lo voy a leer. Dice lo siguiente: por lo cual os decimos, dice el apóstol Pablo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, dice, con voz de mando, escucha bien, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, escucha bien, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, si hemos quedado, no hemos visto muerte, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, a las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese acontecimiento, querido hermano, hermana, que me estás viendo, es el acontecimiento que la Biblia dice que está por suceder pronto. Ese acontecimiento está por suceder pronto. Probablemente hayas perdido un familiar, un ser que tanto amabas, un amigo que tanto apreciabas. Pero quiero decirte que cuando tú lees la palabra de Dios, te llenas de esperanza, porque aquí la Biblia dice, no son mis cálculos, son lo que netamente la Biblia dice, que dice que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo, los que han creído en Cristo, los que ya han muerto, pero han tenido a Cristo en su corazón, en un abrir y cerrar de ojos, irán directo a las nubes, y detrás nosotros, si es que no hemos visto en ese momento muerte, iremos juntamente con ellos, seremos transformados a santidad, nos encontraremos con Jesús nuestro Señor, y nos iremos a las bodas del Cordero, que es el lugar hermoso, este tiempo que estaremos, es el lugar que estaremos con el Señor. Vale la pena vivir y morir por Cristo. Hermano, hermana, nuestra vida es pasajera. Pero por la palabra entendemos que Jesucristo no solamente resucitó a Lázaro, sino que Jesucristo nos muestra que Él venció a la muerte y que la muerte eterna ya no tiene autoridad sobre ti ni en mí. Que si hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, nosotros somos salvos. Y aunque la muerte natural, humana, llegue a nosotros en algún momento, sabemos que tenemos un hogar, una morada hermosa que nos espera, en la cual no está regida al tiempo, sino que será eterna y perfecta. Así que vale la pena, nuevamente lo digo, vivir y morir por Cristo. En esta mañana hemos hablado sobre la soberanía de Dios frente al problema de la muerte. La soberanía de Dios frente al problema de la muerte. Y hemos visto 3 puntos muy importantes en relación a la vida, o mejor dicho, a la muerte y resurrección de Lázaro por parte de Jesús. Número 1, Jesús frente a la gente, ¿verdad? Jesús frente a la gente y todo lo que murmuraban, lloraban y decían. Número 2, Jesús frente a Marta. Esta Marta que le dijo a Jesús, Señor, son 4 días, llegue ya. ¿No te he dicho? Jesús le dice que si crees verás la gloria de Dios. Y número 3, Jesús frente a la muerte. Jesús venció a la muerte. Jesús, a través de su muerte en la cruz, nos dio vida eterna. Jesús nos muestra a través de la vida de Lázaro que el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Hoy vivimos tiempos difíciles y duros que nunca en la historia de la humanidad hemos vivido todas estas cosas que hoy hay. Probablemente hayas perdido algún ser querido, como decía hace un momento, un familiar. Pero si hemos creído en Cristo, si creemos en Cristo, si le hemos entregado la vida a Cristo, sabemos también que nosotros algún momento también tendremos que morir. Pero tenemos la esperanza que algún día nos volveremos a ver allá en el cielo con el Señor.
Entonces yo creo que esta es una oportunidad de podernos renovar en medio de todas las malas noticias que hoy oímos, que hoy percibimos, en medio de todo este mundo de incertidumbre que hoy hay. Sabemos que esto se va a acabar para nosotros y que viene un mañana mejor en el cual no habrá hambre, ni muerte, ni destrucción, sino que el Señor Jesucristo reinará en medio de nosotros para siempre. Y saber que nosotros, por más que tengamos que partir de este cuerpo, de esta tierra, sabemos que tenemos una vida eterna. ¿Te parece si oramos? Amado Dios, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por estas buenas nuevas. En medio de todo, Señor, lo que podemos ver, escuchar, las malas noticias, a veces sentimos temor, aflicción por nuestros seres queridos, o tal vez tenemos pena porque hemos perdido algún ser querido, la muerte lo llevó. Pero sabemos, Señor, que tenemos la esperanza en Cristo Jesús, que si hemos creído en Cristo, Señor, nos volveremos a ver. Esto solamente es un momento, es un paso esto por este cuerpo, por esta tierra. Nuestra morada, nuestra noción, nuestra patria está en la eternidad contigo. Y eso es lo que nos renueva, Señor, en medio de tantas cosas malas. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú moriste en la cruz y nos diste salvación eterna. Y amigo, amiga, tal vez que nos estás viendo en esta mañana y que aún tú tal vez no has hecho la decisión de entregarle tu vida a Jesucristo y has entendido este mensaje, esta palabra, y te das cuenta que si mueres y no tienes a Cristo en tu corazón, te vas a ir a la condenación eterna. No tienes regreso de ese lugar y tú quieres y entiendes que quieres salvarte, pues quiero decirte que Jesucristo murió por ti también. Y que solamente basta que tú le entregues tu corazón en esta mañana a Él. Él te puede salvar de esa muerte eterna, y más bien si algún día te toca morir también, tú sabes y tendrás la seguridad que te irás con el Señor Jesús también con nosotros. Así que si quieres, yo puedo orar por ti, solamente te pido que repitas una oración sencilla, pero que lo hagas de corazón ahí donde estás. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta mañana reconozco, Señor, que he estado de espaldas a ti. Reconozco, Señor, que tu palabra dice una gran verdad, que tú moriste en la cruz, derramaste tu sangre para salvarme, para limpiarme de mi pecado, para no condenarme, para no irme a la muerte eterna. Hoy, Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Sálvame, Jesús, no me quiero condenar. Quiero irme algún día contigo y estar contigo eternamente. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si has tomado esa decisión, si has hecho esta oración, te felicito, que Dios te bendiga grandemente. Y ahí está también, estamos la Iglesia Alianza Cristiana en Tayacaja, para cualquier cosita estamos para servirte. Dios les bendiga a todos ustedes. Un abrazo, que Dios les bendiga en esta semana que comienza y gracias por este tiempo de poder compartir. Hasta la próxima. Jesús la sangre.